Luis XVI, un emperador, un monarca, un déspota ilustrado, decía que el Estado era él, y que por lo tanto el Parlamento no tenía ninguna fuerza en su gobierno. Lo cual la gente, por supuesto, que empezó a criticar, porque quería que el rey no tuviera tanto poder. Ahora bien, eso yo tampoco lo considero algo tan bueno, chiquillos, porque, por ejemplo, si a un rey, si el parlamento tiene mucho poder, que fue lo que se quería dar en esta época, eh, el rey o el presidente no puede gobernar bien. Por ejemplo, para el golpe de Estado del gobierno de Salvador Allende, un gobierno que fue electo democráticamente, bueno, fue electo democráticamente con un 36%, pero si lo piensan, Piñera fue electo democráticamente con mucho menos que eso. Entonces, pero bueno, Allende fue electo con un 36% del cuerpo electoral, y si lo piensan, cuando Allende estaba gobernando, el Parlamento le hizo la vida imposible. Ley que presentaba Allende al Parlamento se lo rechazaban. Fórmula que presentaba Allende al Parlamento se lo rechazaban. Entonces, el Parlamento, cuando tiene mucho poder, también es peligroso porque causa una inestabilidad en el gobierno, ¿ya? Entonces, de alguna manera, lo que hicieron los ilustrados en esta época fue quitarle poder al rey y darle al Parlamento. Pero ojo, que siempre es peligroso darle poder a alguien. ¿Por qué? Porque cuando asume esta escala de poder, puede también llegar al punto en el cual este también se torne un problema para la sociedad, que fue lo que pasó en el golpe de Estado de 1973, ¿ya? Y de alguna manera uno podría culpar, si queremos, culparlo, ¿cierto?, a la ilustración de que esto haya ocurrido en Chile en 1973. O sea, no podemos culparlo directamente, estamos claros, pero se conecta en el sentido de la repartición de poderes, ¿sí? Es como que podríamos decir, no sé, pues que todas las culpas, todo lo que tenemos en Chile en esta época, todos los problemas que tenemos en Chile son problemas del golpe de Estado, por ejemplo. Ya, pero si los problemas de Estado, entonces podríamos decir que también son problemas que se fundan desde la historia de Chile. Ya, pero entonces es como echarle la culpa y sigue siendo la culpa interminablemente, ¿ok? No obstante, es innegable que la ilustración vino a denotar esto, vino a decir así como, ya, le vamos a dar poder al Parlamento, pero esto no quiere decir que sea un sinónimo de algo bueno, ¿ya? Eso es lo que quiero llegar yo. Y eso es lo que vamos a ver ahora más adelante con el ejemplo que vamos a ver a continuación, ¿ya? Pero, para comprender esto, veamos algunos grandes eventos de la ilustración, ¿ya? Porque se acuerdan que dijimos que íbamos a pasar de la teoría a la práctica. Vamos a silenciar, no sé quién está con el micrófono abierto. Eh, Vamos a pasar de la teoría a la práctica. Y algunos acontecimientos, bueno, tenemos que entender que la ilustración parte con John Locke, ¿cierto? ¿Se acuerdan de ese man que leímos algunas citas de él, que prácticamente decía que cada ser humano podía llegar a su propia conclusión, el uso de la razón, bla, 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 ¿cierto? Pero lo que me interesa a mí es, por ejemplo, cosas teóricas, o sea, perdón, cosas prácticas. Como, por ejemplo, cuando se inicia el movimiento de independencia de Estados Unidos, ¿sí? Tenemos que recordar que Estados Unidos, hasta 1775, era una colonia de Inglaterra, ¿ya? Y al ser una colonia de Inglaterra tenía que estar subordinado a las órdenes del rey de Inglaterra. Pero los estadounidenses, de la mano de la Ilustración, de la mano de Rousseau, de Montesquieu, de John Locke, se dieron cuenta que ellos podían autogobernarse, que en verdad no necesitaban al reino de Inglaterra para poder ejercer un poder dentro de su propio territorio. Y vamos, que Inglaterra estaba a muchas millas, a miles de millas de Estados Unidos, por lo tanto, era mucho más eh, ¿cuál es la palabra? Era mucho más productivo, sí, que gobernaran los mismos estadounidenses. Y lo mismo ocurrió posteriormente con la independencia de los estados latinoamericanos. Que Chile se haya independizado, que Argentina se haya independizado, que toda Latinoamérica se haya independizado, es producto de la misma ilustración. Es producto de que Rousseau dijo que el Estado debería estar dividido en una división de poderes y no debería recaer todo en las manos de un rey, que por cierto, que en nuestro caso era el rey de España, que estaba a miles de kilómetros. ¿Cómo iba a saber cómo gobernar Chile el rey si el rey nunca había visitado Chile? Esa era la cuestión lógica, ese era el pensamiento de raciocinio de la ilustración que pensaban los ilustrados de la época en Chile, los cuales también tenían poder económico. Bueno, en verdad, también cuando hubo este enfrentamiento entre patriotas y realistas, los patriotas eran los que defendían la independencia de Chile y los realistas eran los que defendían la corona española. Los que defendían la corona española eran regularmente la gente más pobre, ¿eh? E incluso algunos pueblos originarios defendían también a la corona española y no defendían la independencia de Chile, lo cual es paradójico.
Pero bueno, eso ustedes lo pueden ver más adelante, como les digo, van a tener de primero a cuarto medio, van a tener toda la historia de Chile, entonces ahí van a verlo mucho más en profundidad. Pero si alguien, por ejemplo, quisiera leer más sobre ese tema, Ni patriotas ni realistas, un libro de Leonardo León, muy bueno, bastante gordito, sobre la historia de Chile. Pero, eso, chiquillos. Entonces lo importante de todo esto es que la ilustración empieza a llevarse a cabo en ideas reales, en ideas en acontecimientos que ocurrieron, netamente. Ahora bien, si estos acontecimientos fueron buenos o malos, eso es absolutamente otro tema, pues chiquillos. Porque, por ejemplo, insisto, uno puede estar de acuerdo o no con los acontecimientos ocurridos en el estallido social, pero es innegable que las razones con las cuales se toma este estallido social, la mejora en las pensiones de la AFP, la mejora en la calidad de la salud, la mejora en la calidad de la educación, son justificaciones netamente válidas y tratan de buscar el progreso de la nación. Ahora bien, cómo se ejecutan por parte de los manifestantes, eso es diferente. Y lo mismo, absolutamente lo mismo, ocurrió en la Ilustración, ¿sí? Porque en la Ilustración, por ejemplo, en la toma de la Bastilla, el cual marcó el inicio de la Revolución Francesa, lo cual marcó el inicio de los estados modernos, como los conocemos en la actualidad, fue algo súper violento. Fue literalmente que al rey lo guillotinaron. Y si uno analiza la vida del rey, y en especial la vida de la reina, María Antonieta, se dará cuenta que los tipos no eran personas malas realmente, eran literalmente aristócratas que tenían alto poder, pero eso no quiere decir de que los tipos, al tener alto poder, fueran malos. Por ejemplo, en esa época se decía que la reina era muy extravagante, que la reina vivía en fiestas y de que no trabajaba para el progreso de la nación. Pero historiadores en la actualidad han demostrado de que la reina sí trabajaba para la nación, sí escuchaba a su pueblo y que en verdad se le adjudicaron frases que ella nunca dijo. Por ejemplo, se dice que en una época en la cual había una hambruna bastante grande en Francia, ella dijo que la gente vaya a comerse pasteles. Y decir eso es como literalmente mandarlos a... De alguna manera es como desafiarlos y decirle así como, oye, déjense de lesear, ¿ya? Y eso, como que esa idea se propagó a través de toda la gente que ya estaba ilustrada. Y como la gente ya estaba ilustrada, empezó a decir, oye, ¿por qué la reina nos dijo eso? Si yo soy un ser humano igual que ella y yo tengo mis derechos igual que ella, entonces esta reina es mala, esta reina debería dejar su poder, debería bajarse del pony, de alguna forma. Entonces, y después, posteriormente, con el tiempo, se demostró que la reina nunca dijo eso. Pero como la reina encarnaba todos los males de la monarquía, fue que ella tuvo que pagar el pato, de alguna manera. Ella tuvo que pagar todos los males que se habían acumulado a través de la monarquía, a través de los años. ¿Ok? Es un ejemplo que vamos a ver a continuación, pero ustedes siempre deben recordar, esto va a ser como un mantra, ¿ok? Pregunta de prueba, absolutamente, ¿cierto? Ustedes siempre deben recordar que la Ilustración fue un movimiento político e intelectual inspirado en la tolerancia, la igualdad, la libertad y la justicia, que se difundió en Profe, Europa. Cuénteme. la ilustración fueron como la creación de los derechos humanos o algo así, Los derechos algo humanos, por el estilo, pero eh, algo por el estilo, como es algo que parecido. los derechos humanos surgen con la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Eso es mucho más adelante. No obstante, se busca sí lo mismo que los derechos humanos en la Revolución Francesa y también en la Ilustración. ¿Se busca mejorar la calidad de vida de todas las personas? Sí. Por lo tanto, podemos decir que es como es un proto proceso de los derechos humanos. Sí, se conecta. De que estamos claros que se conecta, se conecta. Entonces, como estaba diciendo, fue un movimiento que se difundió en Europa durante el siglo XVIII. El origen del pensamiento ilustrado se vincula con el humanismo y la revolución científica del siglo XVII, pues eran continuadores de la idea que en el desarrollo de la ciencia era posible sentar las bases del progreso de la humanidad. Chiquillos, me quedé sin voz. ¿Alguien puede leer el segundo párrafo, por favor? No, nadie se ofrece, entonces saco yo a alguien. Eh, a ver, alguien que nunca saque a alguien del final de la lista. Alexandra Medina, ¿puede leer el segundo párrafo, por favor? Ya. La difusión del pensamiento. ¿Esa es cierto? Sí, la segunda.
La difusión del pensamiento ilustrado se vio favorecido por la expansión de la imprenta que permitió bajar los costos de producción y aumentar el número de ejemplares en cada publicación. Ok, súper importante también eso, ¿cierto? Como la ilustración, muchas gracias Alexandra, como la ilustración se vio favorecida por el progreso de la imprenta, ¿cierto? Y en verdad esto se desprende mucho también de lo que va a seguir a continuación, que es la revolución industrial. La calidad de la vida de las personas se vio incrementada inmensamente con la invención de la imprenta, con la producción de maquinaria a gran escala. Sí, en la actualidad esto es un problema porque está el calentamiento global, ¿cierto? Y producir cosas a gran escala ha generado un retroceso en los glaciares, lo cual está afectando considerablemente el ecosistema de todo el mundo. Pero en esta época recién está empezando este proceso de revolución industrial, por lo tanto, toda la gente lo ve como algo positivo, algo bueno. ¿Okay? Y, bueno, el último párrafo no lo voy a alcanzar a leer porque nos queda poquito tiempo, chiquillos. Me disculpo, la clase pasada me atrasé un poco. Pero antes de irme, quiero que veamos este video de María Antonieta. Ya, María Antonieta fue la última reina de... ¿De las nieves? María Antonieta y su hermanita. No sé si han visto Toy Story cuando Buzz dice María Antonieta y su hermanita. ¿Ya se acuerdan de eso? Sí. Habla de esta tipa, ¿ya? Y María Antonieta, chicos, fue la última reina de Francia. Spoiler, la tipa fue asesinada por el pueblo francés, pero injustamente. Los historiadores han demostrado con el paso de los años que María Antonieta no era una persona mala. Sí era una persona extravagante, sí era una persona quizás adelantada a su época, pero no era una persona mala. Pero lamentablemente, y gracias a la ilustración, lo cual no quiere decir que la ilustración sea mala, pero sí gracias a la ilustración, la gente empezó a ejercer la violencia. Es lo mismo que ocurre en el estallido social, pues chicos. Las causas del estallido social son buenas, pero cómo la gente ejecutó estas cosas es algo absolutamente diferente. Y lo mismo le pasó a María Antonieta. Por favor, pongan atención. María Antonia Josefa Juana de Habsburgo-Lorena, más conocida bajo el nombre de María Antonieta de Austria, fue una archiduquesa y reina consorte de Francia y Navarra. Le va a explotar el internet, confirmo. Nació el 2 de noviembre de 1755 en Viena, Austria. Fue la decimoquinta y penúltima hija de la emperatriz María Teresa I y de Francisco I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. La pequeña María Antonieta vivió una infancia relativamente despreocupada. Creció entre palacios al lado de sus 10 hermanas y 4 hermanos. Recibió una educación típica de una niña aristócrata del siglo XVIII. Tras la Guerra de los 7 Años en 1763, la preservación de la frágil alianza entre Austria y Francia se convirtió en una prioridad para la emperatriz María Teresa. Reforzar alianzas a través del matrimonio era una práctica común entre las familias reales europeas de la época. Así, María Teresa decidió que su hija afianzaría la unión con Francia casándose con Luis Augusto, nieto de Luis XV y heredero del trono francés. El 13 de junio de 1769 tuvo lugar la petición de mano. El 17 de abril de 1770, María Antonieta renunció a sus derechos sobre el trono de sus padres y 4 días más tarde se fue hacia su nuevo destino. Se casaron el 16 de mayo de 1770 en Versalles. La joven María Antonieta no fue del todo bien recibida en Francia, pero intentaba adaptarse a las costumbres locales. Para evadirse, comenzó a concentrarse en la moda y empezó a distinguirse por las grandes fiestas y las partidas de cartas, donde se realizaban fuertes apuestas. Pasó sus primeros años en la corte de Versalles, ajena a demasiadas obligaciones. Tras la muerte de Luis XV el 10 de mayo de 1774, Luis Augusto, de 20 años, lo sucedió en el trono francés como Luis XVI, haciendo así a María Antonieta, de 19 años, reina de Francia. Los jóvenes reyes de Francia no eran el matrimonio mejor avenido de la historia. Sus caracteres no eran del todo compatibles. Se ve que él era tímido y ella vivaz y divertida. Después de 7 años todavía no habían consumado la unión. Finalmente, en 1778, María Antonieta dio a luz a su primera hija, María Teresa. 3 años después nacía el ansiado delfín, Luis José Javier Francisco. En 1785 tendría su tercer hijo, Luis Carlos, el futuro Luis XVII. Un año después nacería su última hija, María Sofía, que moriría con 1 año de vida. A pesar de que la actitud de María Antonieta cambió ligeramente con la maternidad, no abandonó sus veladas y fiestas en el bello Petit Trianon.
un palacio construido especialmente para ella. Durante la década de 1780, el gobierno francés se encontraba lleno de problemas financieros y las malas cosechas no ayudaban. El estilo de vida extravagante de María Antonieta se convirtió en un tema popular y el número de críticas hacia la reina, muchas veces inciertas, fue en aumento. En 1785, un malentendido por un carísimo collar marcó una nueva etapa de impopularidad y odio por parte del pueblo francés. La reina fue considerada culpable de un acto que no cometió. Ya en proceso de desatarse la Revolución Francesa, se difundió la famosa frase "que coman pasteles", que supuestamente habría pronunciado María Antonieta cuando la gente del pueblo, sin harina para preparar pan, fue a Versalles a protestar. Los historiadores han dicho en varias ocasiones que no es cierta. El 14 de julio de 1789, obreros y campesinos franceses asaltaron la prisión de la Bastilla para tomar armas y municiones, marcando uno de los hitos más simbólicos de la Revolución. El 6 de octubre de ese año, una multitud se reunió fuera del Palacio de Versalles y exigió que el rey y la reina fueran expulsados. María Antonieta intentó colaborar con su marido en el gobierno cada vez más deteriorado del país. Pero ya era demasiado tarde para la monarquía. Después de la proclamación de la monarquía constitucional y del aceleramiento de los acontecimientos revolucionarios, la familia real decidió huir de París en 1791. Fueron capturados y hechos prisioneros. En el verano de 1792, con Francia en guerra con Austria y Prusia, se pidió la expulsión del rey. En septiembre, después de un mes de terribles masacres en París, la Convención Nacional decidió abolir la monarquía y declarar la República Francesa. Tras la ejecución de Luis XVI, que había sido condenado a morir en la guillotina, María Antonieta fue separada de sus hijos y recluida, sometiéndose a crueles interrogatorios. 9 meses después de la muerte del rey, fue declarada culpable de alta traición y penada a morir guillotinada el 16 de octubre de 1793. Hubo muchos factores que contribuyeron a los problemas económicos en la Francia de la época, y María Antonieta no fue la causa principal, pero sí sirvió de chivo expiatorio. A lo largo de la historia, su figura ha sido utilizada como la personificación de los males de la monarquía. María Antonieta fue la última reina de Francia, una personalidad emblemática de la historia francesa y todo un símbolo del exceso y la frivolidad. Y así con María Antonieta, pues la niña pucha, sí, la verdad, no sé, se creía mucho, pero eso no justifica tampoco lo que ocurrió, lo que le ocurrió, su final tan trágico. Y como les digo, eso es algo bastante paradójico de la Ilustración, porque la Ilustración, como les digo, es buena, dentro de todo. Yo creo que todos estamos de acuerdo con lo que decía John Locke, todos estamos de acuerdo con lo que decía Rousseau, todos estamos de acuerdo con lo que decía Maquiavelo. Eso es innegable. Pero cómo la gente también interpreta esas cosas es súper peligroso, pues chiquillos. Si al final de cuentas el terrorismo que tenemos en la actualidad también se desprende de que la gente saque sus propias conclusiones sobre cómo las cosas se tienen que hacer. Entonces, es súper paradójico cuando a la gente se le da la libertad del raciocinio y cuánto libertad de ese raciocinio se le puede dar, hasta qué punto, ¿sí? Es bastante triste lo que le ocurrió a María Antonieta, pero bueno, así ocurrió la historia y ya nada que hacerle, pues la piba ya murió y si no hubiera muerto así ya estaría muerta hace muchos años. Pero como les digo, la Ilustración sí hizo muchas cosas buenas, permitió la independencia de Chile, pero siempre es importante criticarse hasta qué punto estas cosas también fueron buenas y también qué cosas también tuvieron malas, porque como les digo, en la historia no hay blanco y negro, todo tiene matices, todo tiene cosas buenas y cosas malas, entonces es importante también ir clasificándolas y ir identificándolas, ¿ok? Entonces, eso con la clase del día de hoy. Ya pasé la lista mientras estaba mostrando el video, así que no se preocupen por eso. Chiquillos, descansen este fin de semana,